Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera sesión técnica que lleva por título Hacia un futuro circular. Sí, bueno, ¿cómo está la plaza, Mari Carmen? Pues abarrotada. Apretá. Bueno, bueno, comenzamos con la primera sesión técnica, como ha comentado Mari Carmen. Primeramente comentaros que debido a la gran afluencia de ponencias que hemos tenido para este congreso, pues bueno, hemos tenido que recortar los tiempos y vamos pues bastante justos, ¿no? Por lo tanto, la primera ruego a los ponentes es que se ciñan al tiempo que tenemos, ¿no? Porque el excederse en tiempo un ponente significa restarle a otro, ¿no? Y bueno, pues no estamos para eso, ¿no? Y tendremos que ser, bueno, pues condescendientes, ¿no? Y, en fin, coméntanos lo de la votación de la app. Sí, me imagino que todo el mundo tenéis móvil y todos os habéis descargado la aplicación del Congreso. Pues entrando en el icono de agenda, ahí vais viendo cada una de las ponencias y os agradeceríamos vuestra votación al final de cada una de las ponencias para luego dar el premio a la mejor ponencia. Lo primero que queríamos presentaros en esta sesión técnica son los pósters que han sido asociados a esta sesión en relación hacia un futuro circular. Los vamos a ir leyendo uno a uno. Exactamente. Comenzamos con el primero que bueno, tiene el título de Sostenibilidad y cuidado en el medio ambiente en el sector del agua. El ejemplo de Aguas de Murcia, elaborado por Simón Nevado Santos de MUAS. El siguiente póster que invitamos a ver después viene desde Italia, de la Universidad de Foggia. Iva Chebli, que lleva por título Comparación de sistemas de descarga líquida cero mediante análisis multicriterio. Vean también el siguiente póster, Promoción de una economía circular del fósforo, uso innovador de corrientes de aguas residuales de plantas de tratamiento para la producción de estrubita, de Eugenio Marín, de Aqualia. Y el último póster de esta primera sesión técnica trata de la simbiosis urbana industrial para la gestión de residuos y aguas residuales de la región de Alcoy, de Gracia María Silvestre Tormo, de Faxa. Bueno, y llamaríamos a los ponentes de la sesión a ocupar las primeras plazas, ¿no? Para que, bueno, pues con el objeto de que sea lo más dinámico, lo más ágil, las ponencias, ¿no? Comenzamos con la sesión 1, hacia un futuro circular. La primera ponencia tiene el título de Validación de un nuevo polímero orgánico natural para el tratamiento en ETAP. Lo presenta Lidia Sáez García, del canal de Isabel II. Por favor, al andamio. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la EDIR tanto la organización del Congreso, la invitación en este entorno tan maravilloso como es tanto la isla como el auditorio. Y en mi caso os voy a presentar las conclusiones de un proyecto LIFE que hemos estado llevando a cabo durante 4 años, que se basa en la validación de un nuevo polímero natural para el proceso de coagulación. Es de todos sabidos que es prioritario la adición de productos químicos para el tratamiento del agua potable. En este caso me voy a centrar en el proceso de coagulación, que está orientado, como todos sabéis, para la eliminación de los sólidos en suspensión. En un primer momento, eliminación, desestructuración de los sólidos en suspensión, neutralización de las cargas y un siguiente proceso de floculación para aglutinarlos en partículas más gruesas que luego puedan ser decantadas y filtradas. Normalmente se van a adicionar sales en base a aluminio, como el sulfato de aluminio o el policloruro de aluminio. ¿Qué ocurre? Que siendo necesario para la eliminación de los sólidos en suspensión, al final queda un ion de aluminio residual en agua
pues que es preciso tener en cuenta, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece un nivel máximo de alrededor de 1000 microgramos litro como máximo admisible en el agua potable, si bien la directiva y el Real Decreto de Aguas de Consumo Humano establecen el límite en 200, y la realidad es que la media de los 200.000 muestras que se realizan en la Unión Europea oficiales ofrecen una media de alrededor del 59 microgramos litro. ¿Esto qué quiere decir? Que andamos muy por el lado de la seguridad, pero aún así hay referidas afecciones por su consumo continuado a la salud que pueden provocar Alzheimer, cáncer, enfermedades óseas, algunas enfermedades degenerativas. Por lo tanto, para la Unión Europea también es un foco de atención para intentar buscar productos alternativos. De ahí que surge este proyecto, Life Safety Water, financiado por la Unión Europea. Y se trata de unos nuevos polímeros naturales que se generan a partir de productos vegetales y de conchas de bivalvos y otros elementos naturales, residuos de otros procesos. Se le da una funcionalidad y se utilizan como coagulantes para el tratamiento del agua potable. Hasta ahora se han usado para el tratamiento de aguas residuales con muy buenos resultados. El objetivo de este proyecto es validarlo para el agua potable en sustitución del sulfato de aluminio y del policloruro de aluminio. Son productos biodegradables y, por lo tanto, ofrecen una solución pues, más respetuosa con el medio ambiente. Se lleva a cabo el proyecto de alrededor de 2 millones de euros en un consorcio con 3 partes, que es Servieco, que es la empresa tecnológica en Castellón que produce estos productos, en la cual uno de los paquetes de trabajo era evolucionar el reactor para poder tener un reactor de 5.000 litros que nos ofreciese mayor cantidad de producto, y luego las pruebas a escala piloto en la etapa de la presa gestionada por Emibasa de Global Omnium en Valencia, y en una planta piloto de la etapa de Colmenar gestionada por Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué estas dos plantas? Se eligen dos plantas que tienen un agua de origen muy diferente, en la etapa de la presa con una muy elevada mineralización y conductividad y turbidez, y en la etapa de Colmenar y uso de policloruro de aluminio, y en la etapa de Colmenar con unas aguas brutas, al contrario, de muy baja mineralización, turbidez y conductividad, y con utilización del sulfato de aluminio. Cuando utilizamos esto en la etapa de la presa, los resultados a primera vista son representativos. El flóculo es más grueso, tiene mayor estabilidad, decanta mejor en el paquete laminar. ¿Qué ocurre? Que cuando se prueban en aguas de elevada mineralización y conductividad, se ve que tienen unos rendimientos de hasta el 22% superiores al policloruro de aluminio. También otro de los resultados es que a igual condiciones de turbidez y los mismos caudales, se tiene que dosificar alrededor de un 6-8 miligramos por litro menos que el policloruro de aluminio. En la etapa de Colmenar, la planta piloto es una planta que se implementó en el año 2014, pues la planta de Colmenar es una de las más grandes de Europa, actualmente trata 16 metros cúbicos hora, y lo que pasa es que es del 74, entonces necesita ahora una remodelación muy grande que empezará en breve, en el año que viene, y se implementó la planta piloto para poder probar tecnologías en estas nuevas obras. Dispone de 2 líneas completas de tratamiento y nos ha permitido hacer en la parte de los filtros una comparativa conjunta desde la parte de coagulación hasta la parte final de desinfección del uso de estos coagulantes naturales. La planta cuenta con todo tipo de medición en continuo, no me voy a detener por el tiempo, y se prueban tanto 2 tipos de coagulantes naturales, finalmente se probó uno tercero, que ahora os explicaré por qué, y en comparación con el sulfato de aluminio y con el PAS, con el policloruro de aluminio, que también se utiliza en algunas ocasiones. ¿Cuáles son los resultados? En el caso de las aguas de muy baja mineralización, y hablamos de aguas de entrada de alrededor de 0,5-0,6 NTU y unos 60 microsiemens, el resultado no es tan bueno como en los resultados de la etapa de la presa. Es verdad que siempre se consiguen rendimientos de reducción de turbidez superiores al 50%, pero siempre más bajos que en comparación con el sulfato del aluminio o el policloruro de aluminio. ¿Qué ocurre? Que detectamos que hay problemas porque interfiere con el cloro en preoxidación. Vemos que
al ser un producto de origen natural y tener materia orgánica, está interactuando con el cloro en pre y tenemos que cambiar la dosificación a posdecantación. Ahí se obtienen unos mejores rendimientos. Pero ¿qué ocurre? Que sigue siendo un agua de muy baja turbidez en la que vemos que no conseguimos los mismos rendimientos que en la TAP de la presa y tuvimos que subir de alrededor de esos 0,5, 0,6 NTU, adicionamos kaolín para subirle la conductividad y la turbidez de entrada, ¿vale? Entonces, se obtienen mejores resultados, obteniendo pues, a lo mejor alrededor del 60% de rendimiento. ¿Qué ocurre? Ocurrió que a la vez que se estaban desarrollando todas las pruebas, se estaba haciendo todos los trámites necesarios para validarlo, para certificarlo con NSF, de forma que se valide el producto, la inocuidad del producto para utilización en agua de consumo humano, de forma que pudiésemos después hacer pruebas a escala real. Esto no ocurrió, no se obtuvo el certificado por una mina cuaternaria que salía de rango, con lo cual hubo que hacer una nueva reformulación. Servieco tuvo que hacer una nueva reformulación de uno de los primeros productos, del SF100 al SF150, y es verdad que el rendimiento es un poquito menor, pero ya confiamos, está ahora mismo en proceso, que cumplirá con todos los requisitos de la NSF. Con lo cual, estos son los resultados de ese último producto, que son, adquiere unos rendimientos de en torno al 45-50%, siempre un poquito más bajo, en el caso de Colmenar, que el sulfato de aluminio. Las conclusiones finales, y es lo que queríamos compartir con todos vosotros ahora, es que se presentan unos coagulantes de origen natural libres de sales de aluminio que son eficaces, que son válidos, que consiguen la coagulación y floculación en un solo paso, que no interfieren, no está vinculado con el ajuste del pH, por lo tanto reduce la cantidad de productos químicos que hay que adicionar. Como ventaja principal, no aporta aluminio, por tanto es ese uno de los puntos fuertes, porque el agua va a salir libre de aluminio, así como los lodos, por supuesto. Y como imponderable, pues no es unos productos que no están sujetos a APQ, no tienen que estar sometidos a toda la normativa de almacenamiento de productos químicos, de transporte por carretera de productos peligrosos, de prevención de riesgos para la salud de los trabajadores, etc. Si bien es verdad que en altas dosificaciones puede dotar al agua de un color rojizo y que al aportar materia orgánica aumenta un pelinín la producción de trialometanos. Es verdad que muy por debajo de los límites legales dentro de la seguridad, pero es una conclusión a la que llegamos en el proyecto. Por lo tanto, es válido y es eficaz, pero es más recomendable en aguas de elevada turbidez y de elevada conductividad y en las que aquellas que no sean así, que tengan problemas de aluminio. Puede ser una buena solución. Gracias a todos. No quería pasar sin presentaros al equipo que lo hemos conseguido. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Vamos a dar paso ahora al siguiente ponente, que es Tom Ransom, de SACIR Agua, que nos va a hablar sobre la extensión de la vida útil de filtros de cartuchos mediante limpiezas químicas. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Bartolomé. Y gracias, Lidia. Y gracias a los españoles y los pioneros de las islas y de España que están aquí y han estado involucrados en esta industria muchos años, porque por eso ha llegado la desalación a las antípodas. Bueno, buenos días, mi nombre es Thomas Ransom y soy el director de operaciones de la planta desaladora de agua de mar del sur de Australia Occidental. En esta conferencia internacional en Tenerife abordamos una solución innovadora a un desafío operativo clave en la desalación. El título de nuestra ponencia es Extensión de la vida útil de filtros de cartucho mediante limpiezas y estamos encantados de compartir nuestros hallazgos con ustedes. Para comenzar, es fundamental establecer el contexto de nuestro trabajo. Australia Occidental y en particular la zona metropolitana de Perth, en el suroeste del mapa, se enfrenta a una tendencia climática de creciente sequía. Este fenómeno no es solo una preocupación ambiental, sino un desafío crítico para nuestra seguridad hídrica. Nuestras fuentes de agua tradicionales dependientes de las precipitaciones ya no son suficientes para satisfacer las demandas de una población en constante crecimiento y de nuestras industrias. Esta necesidad imperiosa de un suministro de agua fiable e independiente del clima es lo que nos impulsó a la construcción de nuestra planta desaladora. Para abordar este desafío hídrico, se construyó la planta desaladora de agua de mar del sur, o SSDP, en Binningham, al sur de Perth, en Australia Occidental. Esta instalación representa un pilar fundamental
en la estrategia hídrica en Australia Occidental, con una capacidad de producción de 300.000 metros cúbicos de agua potable al día. Esto equivale aproximadamente al 30% del suministro del agua del área de Perth. La SSDP es un componente esencial de un esquema integrado de suministro de agua, diseñado para asegurar la seguridad hídrica de la región durante las próximas décadas, con independencia de las fluctuaciones de las precipitaciones. La SSDP incorpora un proceso de desalación de osmosis inversa. El agua de mar se capta, pasa por un pretratamiento que incluye ultrafiltración seguido de filtros de cartucho antes de entrar en las membranas de osmosis inversa. Finalmente, el agua permeada se potabiliza y se suministra a la red. Un aspecto relevante de nuestra planta es que fue la primera gran instalación desaladora con un sistema de ultrafiltración. Y no disponemos de la autorización ambiental para utilizar coagulantes o ajuste de pH en esta etapa. La operación de la SSDP ha demostrado su capacidad para cumplir con los objetivos de producción de agua potable de manera constante. La fiabilidad de la entrega de agua es un aspecto clave para la región. Sin embargo, en esta misma lámina se puede observar un gráfico de la presión diferencial de los filtros de cartucho. Aunque la planta cumple con su producción, estos filtros de cartucho se presentan un desafío operativo significativo, como veremos a continuación. Aquí nos encontramos con el principal desafío operativo que motivó nuestro estudio, el ensuciamiento de los filtros de cartucho. Estos filtros son una protección vital para nuestras membranas de osmosis inversa, capturando partículas que se pudieran haber pasado en pretratamiento. Si bien se esperaba que durasen más de 120 días gracias a la ultrafiltración previa, la realidad en la SSDP era que deben reemplazarse cada 27 días en promedio. Esta frecuencia implicaba elevados costes operativos, considerable tiempo de inactividad de la planta y riesgos de seguridad de la planta para los operarios debido a la manipulación frecuente. Nuestras investigaciones sobre este ensuciamiento prematuro revelaron una causa raíz fundamental: ciertas limitaciones del sistema de Ultra aguas arriba, y a pesar de su diseño, este sistema no eliminaba por completo todos los sólidos suspendidos del agua de mar de alimentación. Las autopsias confirmaron un ensuciamiento de naturaleza biológica en los filtros de cartucho similar al observado en las membranas de osmosis inversa, con una elevada presencia de bacterias y EPS. Factores como la pérdida de integridad de las membranas de UF, quizás por sólidos abrasivos, y la asimilabilidad biológica de algunos sólidos que pasaban por la UF contribuyeron al problema. La imagen muestra defectos en la superficie de la membrana que permiten el paso de las partículas. Antes de llegar a nuestra solución actual, exploramos diversas alternativas. Algunas implicaban una inversión de capital excesivamente elevada, como la adición de etapas completas de coagulación o floculación que requerían infraestructura adicional para la eliminación de sólidos y nueva aprobación medioambiental, el ajuste de pH para mantener los metales en solución o incluso la instalación de filtros de UF completamente nuevos o mejorados se consideraron inviables económicamente. También probamos soluciones menos intensivas en capital que no arrojaron resultados satisfactorios. Por ejemplo, filtros UF de nueva tecnología, el uso de filtros autolimpiantes como de cartucho o aplicación de campos electromagnéticos no resolvieron el problema. La aplicación de antiincrustantes distintos a los ya dosificados tampoco mostró mejoras significativas. Era evidente la necesidad de una solución más eficaz y práctica. Nuestro equipo de operaciones, basándose en el éxito de las limpiezas químicas en las membranas de osmosis inversa, decidió investigar un enfoque similar para los filtros de cartucho. El proceso fue metódico. Primero realizamos autopsias detalladas de los filtros sucios para comprender la naturaleza precisa del ensuciamiento, confirmando su similitud con la de las membranas. Luego evaluamos rigurosamente la resistencia del material del filtro a diversos productos químicos de limpieza para asegurar su integridad. Finalmente, llevamos a cabo pruebas exhaustivas
con diferentes químicos, concentraciones y tiempos de contacto. Este proceso nos permitió identificar la solución química óptima capaz de eliminar el ensuciamiento sin dañar el medio filtrante. Los resultados obtenidos han sido significativos. Antes de implementar la limpieza química, la vida útil fue de 27 días, con un volumen filtrado de 556.000 metros cúbicos. Con el nuevo protocolo de limpieza hemos llegado hasta los 167 días filtrando cerca de 2,7 millones de metros cúbicos. Esto representa un incremento de 520% en la vida útil del filtro. Uno de los indicadores clave de la eficacia de la limpieza es el diferencial de presión a través de los filtros de cartucho. Como pueden observar en el gráfico, nuestro proceso de limpieza química reduce eficazmente la presión diferencial, volviéndola a valores cercanos a los 60 kPa. Cuando está limpio están unos 20. Hemos establecido una frecuencia de limpieza periódica de aproximadamente cada 20 días para mantener un rendimiento óptimo. Los beneficios de esta implementación van más allá de la mera prolongación de la vida útil del filtro. En términos de sostenibilidad hemos logrado una reducción sustancial en el consumo de materiales, lo que se traduce a una menor compra de filtros y una disminución en la generación de gestión de residuos. La disponibilidad de la planta ha mejorado notablemente al minimizar el tiempo de inactividad de los filtros de cartucho, asegurando una producción constante. Además, se ha reducido drásticamente la exposición de los operarios a tareas manuales que implicaban riesgos, mejorando la seguridad y bienestar en el lugar de trabajo. Financieramente, esto se traduce en ahorros significativos en costes de operación y mantenimiento, haciendo la planta más eficiente a largo plazo. Más allá de los propios filtros de cartucho, estamos observando un desarrollo adicional de interés. Actualmente estamos investigando la implementación más amplia de las limpiezas químicas de los cartuchos en nuestros bastidores de membranas de ósmosis inversa. Los resultados preliminares indican que la recirculación de la solución de limpieza de los cartuchos a través de los bastidores de OI parece eliminar la necesidad de limpiezas químicas específicas en las propias membranas de ósmosis inversa. Si esto se confirma, que se ha confirmado, se traduciría en ahorros de costes y eficiencias operativas adicionales. En conclusión, la implementación del sistema de limpieza química para filtros de cartucho en la desaladora de Binningham ha sido un éxito. Hemos extendido su vida útil de promedio de 27 días a 167 días, con un máximo registrado de 374 días. Esta innovación ha mejorado la sostenibilidad, la disponibilidad de la planta, la seguridad del operario y el rendimiento económico. Los resultados preliminares sobre el impacto positivo en la limpieza de los bastidores de ósmosis inversa son prometedores para el futuro. Agradecemos al equipo de SSDP, a Sacyr-Agua, los coautores y a la Water Corporation por su invaluable apoyo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, y pasamos a la siguiente ponencia, con el título Tratamiento sostenible de membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa para la reutilización de aguas residuales y purgas de torres de refrigeración. Lo presenta Jordi Aumatel, de Adiquímica. Cuando quieras, Jordi. Buenos días y muchas gracias. Desde Adiquímica presentamos un caso real de una planta real que ha demostrado la eficacia de un antiincrustante para osmosis inversa, que es libre de fósforo y biodegradable, y además también los productos de limpieza para las membranas de ultrafiltración y osmosis inversa, que no contienen EDTA ni fósforo en su composición para el uso en plantas de reutilización. La industria Caso Real es una industria alimentaria que reutiliza las purgas de las torres de refrigeración y los efluentes del decantador secundario de la depuradora.
Debido a la elevada carga orgánica que presenta el agua de aporte a la planta de reutilización y al contenido en sólidos, se instala una ultrafiltración. El agua ultrafiltrada es tratada por una osmosis inversa para eliminar la salinidad, obteniendo un permeado de elevada calidad que alimenta las calderas de vapor y como aporte de las torres de refrigeración. Este sistema de reutilización ha permitido a la industria reducir el consumo de agua y de vertido. El rechazo de la osmosis inversa es tratado por la depuradora. Para proteger las membranas frente a las incrustaciones, se dosifica un antiincrustante concentrado a dosis baja, que es altamente efectivo para inhibir las incrustaciones características o típicas de las aguas depuradas y de las purgas de las torres de refrigeración con elevada salinidad, que podrían ser como son el carbonato de calcio, el fosfato de calcio y el hierro. Es un antiincrustante biodegradable y está formulado a partir de una mezcla sinergética de metales activas que no contienen fósforo en su composición, por lo tanto, no contribuyen a la eutrofización. Para calcular el potencial de incrustación en las membranas de osmosis inversa, se utiliza el software AddicRock, que es un programa diseñado y es mantenido íntegramente por Adiquímica. Este programa nos permite calcular de forma muy precisa, a partir del agua de alimentación y de la conversión de la planta, el potencial de incrustación de cada una de las especies susceptibles a precipitar en las membranas de osmosis inversa. Es un cálculo muy preciso porque el programa tiene en cuenta más de 140 pares iónicos y sus interacciones. Un potencial de incrustación que supere el valor de 100 es indicativo que la especie insoluble precipitará en las membranas. Y en la figura podéis ver que son las barras de color rojo. En el caso de la planta que estamos tratando, que opera una conversión de 75%, había riesgo de precipitación de carbonato de calcio, fosfato de calcio y el hierro. Esto es sin tratamiento antiincrustante. Con la dosificación del antiincrustante formulado, lo que conseguimos es reducir el potencial de incrustación a valores inferiores a 100 y, por lo tanto, conseguimos que las membranas estén perfectamente protegidas frente a la formación de incrustaciones y sin necesidad de ajuste de pH. Las membranas de ultrafiltración padecían una elevada velocidad de ensuciamiento que requerían limpiezas de recuperación y nosotros hemos utilizado un limpiador alcalino en polvo altamente formulado que tiene un elevado poder de penetración, tiene una elevada capacidad de dispersión y también capacidad secuestrante. Es un producto que no contiene DTA y este DTA ha sido sustituido por materias activas que son biodegradables y además tampoco tiene fosfatos, por lo tanto tampoco contribuye a la eutrofización. Realizamos una autopsia de un módulo de ultrafiltración utilizando técnicas avanzadas de análisis de infrarrojos y microscopía electrónica y los resultados de la autopsia indicaron que el ensuciamiento mayoritario era por materia orgánica y biofouling y también había presencia de aluminosilicatos en forma de arcilla, hierro y precipitados de fosfato de calcio. Esta figura muestra la evolución de la presión transmembrana durante la operación de las membranas de ultrafiltración. Los contralavados y las limpiezas de mantenimiento con productos genéricos no conseguían eliminar el ensuciamiento que estaba en el interior del poro, que estaba en las paredes interiores del poro y que provocaban su bloqueo. Y esto provocaba que la línea base de la presión transmembrana aumentara progresivamente y se reduciera la capacidad de filtración de la ultrafiltración. Realizamos con las limpiezas de recuperación con el producto utilizado, con el producto formulado, conseguíamos recuperar esta capacidad de filtración y disminuir la presión transmembrana a valores iniciales de operación. Y finalmente, las membranas durante el verano de 2024, debido a las elevadas temperaturas, las membranas sufrieron un episodio de biofouling y para ello utilizamos un limpiador líquido alcalino altamente formulado que es compatible con las membranas de osmosis inversa y que es altamente eficaz para la eliminación de la biopelícula y de las arcillas. El producto tampoco contiene ni EDTA ni fosfatos en su composición. Se realizó una autopsia de las membranas de una de las membranas de osmosis inversa, utilizando también
técnicas avanzadas de microscopía confocal y microscopía electrónica de barrido. Y se determinó que el ensuciamiento principal era un recubrimiento, las membranas estaban recubiertas por una capa de biofouling, que era el ensuciamiento mayoritario, y que estaban constituidas por microorganismos vivos y por sustancias poliméricas extracelulares ricas en proteínas. Y también, en menor proporción, se determinó la presencia de aluminosilicatos en forma de arcilla. Aquí en la siguiente figura, en la figura de arriba, vemos el caudal de permeado normalizado de la planta de osmosis y en la figura de abajo la evolución de la delta P. Vemos que a partir de verano del 2024, debido a las elevadas temperaturas, se promociona esta capa de biofouling, provocando una disminución del caudal de permeado y un aumento de la delta P. La limpieza con el limpiador formulado consiguió eliminar esta capa de biofouling y recuperar las membranas, recuperar el caudal de permeado y reducir la delta P. Como conclusiones, vemos que el tratamiento sostenible de las plantas de reutilización con productos altamente formulados, biodegradables y libres de fósforo permite aumentar el rendimiento de las ultrafiltraciones y de la osmosis inversa, alargar la vida útil de las membranas y reducir la frecuencia de limpieza, el consumo de energía y los costes asociados y los costes de operación. Y además, también conseguimos tener un caudal de agua reutilizada que podemos reutilizar de elevada calidad y minimizar los impactos ambientales, reduciendo las emisiones y el vertido sin contribución a la eutrofización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Hemos llegado al ecuador de esta primera sesión técnica. Nos quedan otras 3 ponencias. Os veo a todos votando activamente en la aplicación del Congreso. Muchas gracias. Vamos a recibir ahora a Olga Ferrer Mayén, de Acción a Agua, que nos va a hablar aumentando la circularidad y aprovechamiento de recursos en la desalación de agua de mar. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por la introducción. En efecto, hoy os voy a presentar un proyecto de I+D+I que estamos llevando a cabo, cuyo principal objetivo es aumentar la circularidad de la desalación de agua de mar. Como se ha comentado en la sesión inaugural, la escasez hídrica es una realidad que cada vez afecta a más territorios y de forma más severa. Ante este escenario, los recursos hídricos alternativos son clave para garantizar que somos capaces de satisfacer la demanda. Y en este sentido, la desalación por osmosis inversa destaca, ya que es capaz de ofrecernos una gran cantidad de agua de elevada calidad y de forma consistente. Ante este contexto de demanda creciente de agua desalinizada, nace el proyecto Life in the Sal, que es el que os presentaré a continuación. Este proyecto está coordinado por Acciona y tiene como socios la Universidad de Cantabria, APRIA, RedStack y Revolve. Está cofinanciado por la Comisión Europea con un 60% mediante los fondos LIFE. El proyecto termina en enero del año que viene, por lo tanto ahora estamos a tope con los pilotajes que os presentaremos, que se llevan a cabo en San Pedro del Pinatar, en Murcia. El objetivo principal del proyecto es mejorar la eficiencia y la circularidad de la desalinización del agua de mar. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues básicamente nos centramos, por un lado, en aumentar la eficiencia de la ósmosis inversa, y esto lo hacemos mediante una ósmosis inversa multietapa de baja presión, que le llamamos LMS-ROW, y por otro lado, en la valorización de las salmueras. A su vez, esta valorización nos basamos en dos estrategias. Por un lado, en la generación de energía renovable del gradiente salino, que lo hacemos a través de la electrodiálisis inversa, y por otro lado, mediante la generación de ácidos y bases a partir de salmuera mediante la EDBM. La planta piloto integra los 3 procesos de forma modular y flexible. Opera de forma continua 24 horas, 7 días a la semana, y esto es gracias a que está altamente instrumentalizada y equipada. Tiene la misma captación que la IDAM a gran escala de San Pedro, por lo tanto tenemos condiciones altamente representativas. Y el tamaño de la planta piloto se ha seleccionado de tal forma que los resultados puedan ser escalables. Por lo tanto, las conclusiones que podamos sacar sean extrapolables para luego implantarlo a gran escala. Os hablaré en concreto en esta presentación de la ósmosis inversa multietapa,
que en concreto consta de 2 etapas, ¿vale?, y de 2 pasos, con tubos de presión más cortos. En lugar de albergar 6 o 7 elementos, como es lo tradicional, pues tenemos 3 o 4 elementos, una bomba booster, 3 o 4 elementos y a continuación el segundo paso. Esto lo que nos permite es una mejor distribución de flujos entre etapas, una menor concentración de polarización y una mayor flexibilidad en el momento de realizar las limpiezas, ya que están más sectorizadas en pequeños tubos de presión. Actualmente la configuración consiste en un tubo de presión con 4 elementos de 8 pulgadas, una bomba booster, otro tubo de 4 elementos de 8 pulgadas, que esto sería el primer paso, y luego tenemos el segundo paso con 4 elementos de 4 pulgadas, por un tema de tamaño de piloto. El pretratamiento son filtros presurizados y el caudal nominal de aporte son unos 8 metros cúbicos por hora. Esta planta ha estado operativa desde abril del año pasado, por lo tanto llevamos más de un año de operación continua. El agua de captación es agua del Mediterráneo, que tiene más o menos media NTU de entrada y un SDI en torno a 5.2. La entrada a la ósmosis inversa tiene una turbidez por debajo de 0,1 NTU y un SDI en torno a 3,2, por lo tanto, condiciones adecuadas para la ósmosis inversa. En el gráfico superior podéis ver la evolución de la temperatura a lo largo de un año y en el gráfico inferior podemos ver la conductividad del agua de entrada, el permeado en la primera etapa, el permeado del segundo paso y el permeado global que se obtiene, que en promedio tiene una conductividad de 320 microsiemens. Aquí podemos ver la presión de alimentación, que está en torno de los 42 bares. Luego tenemos la interbooster, que nos aumenta la presión para la segunda etapa. Y también podemos ver abajo la presión del segundo paso. Lo importante de estas gráficas es especialmente la presión diferencial, la delta P, que tenemos en los tubos de presión, que como podéis ver es baja, de 0,5 bares en la primera etapa y de 0,3 bares en la segunda. Esto significa que no hemos tenido que realizar durante este año de operación ninguna operación de limpieza. Aquí podemos ver un poco los caudales a lo largo del año y la parte interesante otra vez es fijarnos en el flujo, que como podéis ver está balanceado entre la primera etapa, en torno a 11 LMH y la segunda, y el segundo paso pues evidentemente es más alto el flujo. La conversión del primer paso es del 44%, el del segundo paso es del 54%, es más bajo de lo habitual, pero esto son por unas limitaciones de la planta piloto, ya que no teníamos, digamos, suficiente permeado para hacer mayor conversión, y esto nos habría implicado hacer un piloto con una primera etapa mucho más grande, que en realidad económicamente te penaliza y tampoco aporta más resultados, ya que el tamaño elegido es suficiente. Aquí podemos ver en más detalle el funcionamiento de la primera etapa. Podemos ver el flujo en torno a los 10 LMH que hemos comentado, el paso de sales, que se ha mantenido constante en torno a 0,4-0,5%, y, como os comentaba, la delta P muy estable a lo largo de toda la operación, por debajo, bueno, o casi de 0,6 bares. En cuanto a la calidad, aquí podemos ver las analíticas, el promedio de las analíticas que hemos llevado a cabo. El rechazo de sales está por encima del 99%, los TDS que obtenemos en el permeado final por debajo de las 200 ppm. Por lo tanto, podemos concluir que este sistema LMS Row tiene un rendimiento estable, nos ofrece una alta calidad y, además, queremos destacar que los resultados están de acuerdo con las proyecciones inicialmente realizadas. Por lo tanto, vemos que realmente se adecua a lo que, desde un punto de vista teórico, habíamos anticipado. Como resultados, pues considerando la aplicación del sistema Indesal con las 3 tecnologías integradas, el impacto que esperamos alcanzar son, por un lado, la reducción del consumo energético, que en concreto lo estimamos en 0,2 kWh metro cúbico de permeado, gracias a la nueva configuración de ósmosis inversa. Esto, trasladado a una IDAM de 450.000 metros cúbicos al día, supone un ahorro de unos 33 gigavatios hora al año y evitamos una liberación de unas 8.400 toneladas de CO2. En cuanto a la red, esperamos obtener hasta 0,1 kWh por metro cúbico de permeado de energía renovable, que a su vez también esto evita la emisión de unas 16 toneladas de CO2 al año para una IDAM de dicha capacidad.
Y por la EDBM esperamos poder satisfacer el 100% de la demanda de reactivos químicos en cuanto a sosa y ácido clorhídrico necesarios en el proceso, gracias a su obtención a partir de la salmuera. Con esto nos ahorramos más de 4.000 toneladas de reactivos químicos al año. Con esto simplemente me queda agradecer al equipo Indesalto el trabajo realizado, a la Comisión Europea por la financiación, a la Comunidad de los Canales del Talvilla por permitirnos instalar nuestra planta piloto en sus instalaciones, a EDIR por la invitación a presentar y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente ponencia con el título de Operación del emisario de la EDAN de Guaymas, un impacto positivo relevante. Presenta José Luis Marín Delgado, de Aqualia. Adelante, señor Marín. Muchas gracias, Bartolomé, muchas gracias, Mari Carmen, y muchas gracias a todos los asistentes. Aquí lo tengo. Bueno, lo primero de todo, ¿alguien me puede decir la certeza número 3? Gracias a Edir por darnos la chuleta. La voy a leer. La desalación no tiene un impacto relevante sobre el medio marino, ¿de acuerdo? El objetivo de esta presentación es reafirmar esta certeza y mostrar que la desalación en determinados ambientes puede no solo ser, no es un elemento dañino o puede generar un problema, sino que incluso puede dar vida en el medio marino. Para eso hemos hablado tenemos la planta desaladora de Guaymas, en Empalme, en Sonora, en México, ¿de acuerdo? Es una planta con una capacidad de producción de 210 litros segundo, es decir, unos 18.000 metros cúbicos al día de agua potable. Tiene un sistema de captación por pozos playeros, un sistema de pretratamiento con filtros multietapa, filtro multimedia presurizado, 2 bastidores de ósmosis inversa con una capacidad de producción de 105 litros segundo, con un factor de conversión de 45%, un sistema de remineralización por filtros de calcita y un caudal de rechazo que vuelve al mar por un emisario submarino de 257 litros segundo. Entonces, hablando del emisario marino, tenemos un emisario de DN 600 construido en polietileno de alta densidad, SDR26. De acuerdo, está dividido en 2 partes. Una primera parte con 500 metros que es terrestre, como podéis ver en imágenes, y otros 600 metros de emisario que es submarino. Al final de la conducción lo que tenemos son 2 válvulas de pico de pato para realizar la dilución de la salmuera. De acuerdo, como podéis ver, es posible percibir que la flora y la fauna que había en la zona era muy escasa. Resultados de la operación, ¿no? La planta se puso en operación en el año 2022. Para ello, como estamos en México, la normativa a seguir tiene que ser la NOM 001 Semarnat 2021, que indica y delimita las zonas donde se debe de realizar el estudio marino, y la NOM 013 Conagua 2015, en la cual se indica el número de veces que se deben de tomar las muestras y el periodo. En este caso, se deben de hacer muestras cada 6 meses para comprobar los puntos. Los resultados eran muy satisfactorios, ya que aunque la norma permite un incremento de la salinidad del 5%, los valores con una concentración de TDS de salida de la salmuera de unos 70.000 ppm, estábamos en un incremento como mucho de un 1%, por lo tanto cumplíamos la norma perfectamente, pero lo que a nosotros nos preocupaba, ¿no?, era saber cuál era el impacto real que estaba teniendo la desaladora sobre el medio marino. El medio marino que había en la zona era muy yermo, no había apenas flora ni fauna alrededor, y los resultados han sido realmente satisfactorios, ya que, como podéis ver en el vídeo que muestro en pantalla, en cuanto que se puso en marcha la instalación, ha habido un afloramiento de algas, de corales, como por ejemplo coral rojo, que está protegido. Tenemos una gran cantidad de peces que han ido allí a realizar pues su vida, como por ejemplo el pez mariposa muñeca, y si hay pescadores lo que tenemos son también, si tenemos peces, lo que digo es tenemos pescadores. Entonces se ha visto también un afloramiento de la actividad pesquera y económica de la zona, en la cual han tomado todo lo que viene siendo el sistema de emisión de salmuera como una zona de faena.
Por lo tanto, las conclusiones, ¿de acuerdo?, son realmente sencillas, impactantes, como he dicho. Un sistema de descarga de salmuera no es un riesgo para el medio ambiente si se diseña, se construye y se opera adecuadamente. La infraestructura submarina, tanto emisarios como inmisarios, al final acaban, por nuestra experiencia, generando un arrecife que sirve para cobertura de peces y plantas para que desarrollen su hábitat. Es necesario realizar estudios de dilución adecuada y contar sobre todo con personal con conocimientos para que propongan una solución que esté sustentada, que cumpla con el estudio de impacto ambiental, que no genere un perjuicio para el medio ambiente. Los sistemas de descarga de salmuera pueden, como en este caso, no ser un riesgo, sino una oportunidad para revitalizar una zona marina que no tenía ningún tipo de vida y ha generado un arrecife artificial, pero en la cual pues, se está viendo que cada día que pasa con las inspecciones los sistemas están mejorando y, vamos, cada vez se ven peces incluso más grandes. Es decir, teníamos el pez mariposa que veíais en pantalla, pero también han aparecido ya tataobas, que son peces del tamaño como un atún, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la biodiversidad está evolucionando y se está viendo que es una zona de real interés. Y luego lo que es necesario es seguir haciendo pedagogía con las personas que interactúan con el ecosistema. Porque, como he dicho, hay pescadores, hay veces que se han encontrado redes, que entonces tenemos nosotros como operadores de la planta que quitarlos, que eliminarlos, que cerciorarnos que el sistema de difusión de salmuera es correcto, pero que al fin y al cabo, es una nueva oportunidad para la vida tanto social, económica y sobre todo medioambiental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Quedas nombrado embajador oficial de la certeza número 3 de EDIR. Bueno, para cerrar esta primera sesión técnica, tenemos ahora a Miguel Capilla Lloris, de Global Omnium, con la ponencia titulada Life Electra, economía circular aplicada a la eliminación de nitratos, generación de hidrógeno y recuperación de residuos en agua potable. Adelante, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Miguel, voy a presentar nuestro proyecto Life Electra, economía circular aplicada a la eliminación de nitratos, generación de hidrógeno y recuperación de residuos en agua potable. Pero, ¿por qué el nitrato? El nitrato es uno de los contaminantes más abundantes por Europa y mundialmente. Esto es debido a la gran a la agricultura intensiva que ocurre tanto en nuestro país como Europa o el mundo, y que en estos momentos un 18% del área total de las masas de aguas subterráneas están contaminadas con este compuesto. El límite legal son 50 miligramos por litro, que está marcado por la Organización Mundial de la Salud, que en niveles superiores en el agua potable puede provocar daños a la salud, por lo que está altamente regulado. Además, también provoca daños medioambientales por los problemas de eutrofización. En el caso concreto de España, junto con Malta y Dinamarca, más del 20% de las estaciones de medición presentan niveles excesivos de este compuesto. Entonces, por lo que es tanto eliminarlo para tratar el agua. Entonces, existen dos grandes grupos de tecnologías para eliminarlo. Las que son capaces de separarlo en otra corriente más concentrada, como son las de membrana, como electroreversible, osmosis inversa o ultrafiltración, o utilizar resinas de cambio iónico. Por otro lado, existen las tecnologías que son capaces de eliminar el nitrato transformándolo en otro compuesto, normalmente nitrógeno gas, que son, por ejemplo, la desnitrificación biológica con diferentes alternativas o la desnitrificación electroquímica. El proyecto Life Electra se basa en esta última. ¿Por qué? Porque es capaz de eliminar más del 90% del nitrato, no provoca ningún agua de rechazo, además que se recupera prácticamente el 100% del agua que trata. También permite trabajar en continuo y discontinuo y no provoca ningún olor o sabor al agua. Muy importante si esta agua al final va a ser para consumo humano. Su gran desventaja en este caso es que es muy enérgicamente intensiva, por lo que requiere una gran cantidad de electricidad para poder trabajar con ella. Entonces, este proyecto nace ya en 2015 con una colaboración de Aguas de Valencia con Ciudad de Alicante, en el que trabajamos a escala de laboratorio con unos TRLs entre 2 y 4 y se anunció una patente. A continuación, en el 2020, fue concedido un proyecto de la Agencia Valenciana de Innovación, en el que se consiguió escalarlo a un TRL6 con otra patente. Actualmente, desde el 2022, es un proyecto cofinanciado por Cinea, en un proyecto LIFE, en el que terminará en 2027 con un TRL de 8, con una financiación de 2,3 millones aproximadamente de euros.
El objetivo de este proyecto fue desarrollar a escala industrial una tecnología basada en la desinfección electroquímica que permite la eliminación de nitratos en la corriente de rechazo de una planta de electricidad reversa. El proceso global permitirá la reducción de componentes iónicos disueltos en el agua, aproximándose a un modelo de vertido cero. Entonces, aquí presentamos lo que es la tecnología Electra con diferentes etapas. La entrada, que es el rechazo de una EDR, que está realizada en Gandía, en Valencia, que entran 4 metros cúbicos por día y que la primera etapa es una filtración o ablandamiento para eliminar sales que pueden provocar la incrustación. La siguiente etapa es una ósmosis inversa que permite concentrar la corriente de nitrato para poder a unos niveles mucho más adecuados para la siguiente etapa y la etapa core del proyecto, que es la celda electroquímica, que permite, con un input básicamente de electricidad, poder transformar el nitrato en nitrógeno gas, un gas totalmente inerte e inocuo para el medio ambiente. La siguiente etapa es una postfiltración mediante diferentes etapas, como puede ser un air stripping o resinas, para poder adecuar el agua a una salida que sea adecuada para el consumo humano o para cualquier otro tipo de consumo, por ejemplo, el agricultural. Además, en este proyecto se aborda la integración de la energía solar, porque es un proyecto muy enérgicamente deficiente, y como es un electrolizador al final, se produce una corriente de hidrógeno del reactor que se espera poder capturar y aprovecharlo internamente del proceso para poder reducir la carga energética que es necesaria para poder este proyecto. Un momento, por favor. Ahora, aquí vemos los resultados de las diferentes etapas que he ido presentando anteriormente. Lo primero que hay que decir es que la prefiltración y el ablandamiento es clave para evitar incrustaciones en las siguientes etapas, especialmente en el reactor electroquímico. Si podemos ver la figura, aquí vemos que la línea azul es la del nitrato, que vemos que al principio, el punto 1 y 2 no hay ningún problema, pero en el punto 3 y 4 es la etapa de ósmosis. Vemos que el 3 es el agua de permeado, es decir, se obtiene una corriente ya al principio que puede ser utilizada tanto ya para abastecimiento o para internamente dentro del propio proceso. Y que el punto 4 es la salida de rechazo de la ósmosis inversa, que podemos obtener un 80% del permeado con una concentración de nitrato de entre 1.300 hasta 1.500 y pico, dependiendo de la prueba del experimento que estés tratando. La conductividad de esta salida son de entre 8.000 microsieverts por centímetro y un cloruro de 2.500 aproximadamente. Esto ya en el siguiente paso, la celda electroquímica, vemos que baja drásticamente el nivel de nitrato hasta prácticamente cero, porque permite eliminar más de un 97% de nitrato en la corriente concentrada que estábamos trabajando, que es un valor muy importante. Después vemos de que en el último punto, el punto 7, agua de postfiltración, somos capaces, mediante dos pasos de resinas, reducir la conductividad en 99%. Las corrientes de lavado de estas resinas, junto con la del ablandamiento, son las que van a priorizarse para poder producir los diferentes componentes iónicos, como pueden ser carbonato cálcico o diferentes compuestos, posibles, dependiendo siempre de qué matriz estemos tratando. ¿Por qué? Porque, como conclusiones futuras, el proceso actual, en estos momentos, el proceso Electra, es capaz de eliminar el neutrón de los nitratos, no con rechazo de una electrolisis reversa, que está situada en Gandía, Valencia. Sin embargo, esta planta actual, que trata 2 metros cúbicos, se va a escalar a una planta de 4 metros cúbicos diarios, que también se va a instalar en Gandía. Sin embargo, esta que ya está actualmente construida se va a containerizar y se va a enviar a 2 localizaciones, una en Gran Canaria, aquí en esta comunidad autónoma tan preciosa, y otra en Malta. Son con diferentes matrices de agua, totalmente diferentes entre ellas. Por ejemplo, en Valencia es de un poceo subterráneo nitrificado, que puede presentar, por ejemplo, también presenta un poquito de bario, o por ejemplo aquí en las Islas Canarias tenemos más silicio, que pueden afectar de forma diferente al proceso, que es lo que se va a valorar en las diferentes localizaciones y validar. Me gustaría agradecer tanto a los diferentes socios de nuestro consorcio como a la Unión Europea por su financiación. Aquí tenéis mi correo y las diferentes redes sociales del proyecto por si alguien quiere una cuestión después o seguir las redes sociales. Muchas gracias.